Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre los tiempos de postulación a posgrados en universidades competitivas del extranjero y qué tienes que hacer y saber para postular en diciembre y enero a tu posgrado y comenzar a estudiarlo en el próximo ciclo académico. Conseguir la admisión a los posgrados más competitivos del mundo es un proceso exigente, retador y laborioso, que debe abordarse de manera estratégica. Cada programa es distinto y las reglas y requisitos de admisiones van cambiando, y ahora, a raíz de la pandemia, también han surgido nuevos requisitos o incluso flexibilidad de los requisitos que generan o pueden generar contratiempos o confusión de cómo llevarlo de la manera correcta. Según el posgrado al que estés postulando, puede ser que tenga diferentes fechas para que tú puedas enviar tus papeles y tu portafolio de admisiones. Ciertos posgrados mantienen abierta su plataforma de postulación de manera continua hasta que se asignan todos los lugares de la generación. A esto se le llama Rolling Admissions. Entonces, si tú entras a la página de los requisitos del programa que te interesa y dice Rolling Admissions, eso significa que no hay una fecha límite en la que puedes enviar los papeles, sino que puedes enviarlos y ellos van a mantener abierta la plataforma hasta el día en que ya no tengan ningún lugar y entonces ya no vas a poder postular. Estos procesos de admisión entonces no tienen fecha límite y solo están sujetos a la disponibilidad. La entrega de resultados se hace de forma continua durante todo el año. En el caso que los programas que te interesen tengan Rolling Admissions, lo único que tienes que tomar en cuenta es que si tú postulas temprano en el proceso, todavía hay muchos lugares disponibles. Como van pasando los meses, va a haber menos espacio. Entonces, tiene sentido tratar de postular lo antes posible y no verlo como, no aplazar la decisión de enviar tu postulación, tu aplicación, pensando que va a estar abierta la plataforma durante muchos meses, sino pensar que si tú lo envías antes, vas a tener más posibilidades de entrar. E incluso te diría que generalmente las universidades te van a avisar con más meses, con mucha más anticipación si fuiste aceptado o no. Generalmente los programas que tienen Rolling Admissions se tardan un par de semanas o un par de meses para que tú puedas saber su decisión si fuiste aceptado o no. Hacer el proceso con tiempo te va a permitir poder empezar a organizar tu ida a un nuevo país y todo lo que esto implica con más meses de anticipación. Existen otros programas que admiten postulaciones de manera continua, pero solo en ciertos periodos del año, generalmente 6 meses. La decisión es también continua. Eso significa que tienen una fecha límite, pero antes de la fecha límite tú tienes varios meses para enviar tu aplicación. Eso se llama Rolling Basis with Deadlines. En ese caso, estos procesos, si hay una fecha límite, si tú no has enviado documentos antes de esa fecha, ya no vas a poder postular para ese ciclo académico, pero esta fecha es tarde, suele ser tarde, entonces tienes varios meses con anticipación en la que puedes enviar tus documentos y si tú los envías con tiempo de anticipación vas a recibir también una respuesta mucho tiempo antes de que sea la fecha límite que ellos ponen en su página. Existen otros programas que tienen solo una fecha límite y esta es una fecha límite fija. Si tú envías la aplicación con tiempo, no la van a revisar, van a esperar a tener todas las aplicaciones juntas y en ese momento revisan todas las aplicaciones y toman la decisión de a quiénes aceptan y a quiénes no. Generalmente es una sola fecha durante todo el año y si tú por X o Y razón no enviaste la aplicación a tiempo, te tienes que esperar un año y postular hasta el siguiente ciclo académico. Casi siempre estas fechas son en diciembre o algunos programas las tienen en enero, aunque algunos la tienen un poco después, marzo o abril, pero aquí lo importante que sepas es que si la envías antes, que bueno, está bien, pero no vas a recibir una decisión antes. Si te pasas de la fecha límite, ya no vas a poder postular, vas a tener que esperar un año más para hacer la aplicación. Existen algunos programas que tienen una fecha límite de aplicación, pero que también tienen algo que se llama Early Action o Early Round. Esto significa que tienen la posibilidad de aceptarte con mucho tiempo de anticipación y que si tú postulas antes de esa fecha, vas a tener no nada más posibilidades de ser aceptado, sino también más opciones de beca. Y
después ya abren la aplicación para todos. El Early Action generalmente es una forma en la que la universidad puede saber que tú estás muy interesado en el programa. Muchas universidades, ellos saben que tú al final del día no solo vas a postular un programa, que generalmente postulas a 3, 4, 5 de tus opciones. Y el Early Action lo que hace es, les hace saber a ellos que esta es tu primera opción, y generalmente estos Early Action porque te van a avisar con tiempo y con tiempo antes que la mayoría de los programas. Generalmente esto significa que si te dan la aceptación, tú ya estás decidido a irte a ese programa. Porque si tú quieres postular en otros programas después y si recibiste una aceptación en Early Action, generalmente cuando recibes esa aceptación te piden, cuando dices que sí, que des un depósito. Y entonces esto asegura que tú vas a irte a esa universidad y los tiempos no van a quedar con los otros programas. Si tú aplicas a más programas después y recibes aceptaciones de esos programas, para entonces que tú sepas que te aceptaron, ya debiste haber dado un depósito a la universidad en la que aplicaste en Early Action. Entonces, la universidad sabe esto y pone estas rondas como para incentivar a los candidatos que realmente esa es su primera opción, que es el principal programa al que quieren irse, y es una forma de incentivarlos a que postulen de manera temprana. Algunos otros programas manejan diferentes rondas. Eso significa que tienen diferentes momentos durante todo el año en donde están recibiendo aplicaciones. Funcionan diferente que el Early Action o el Early Round o una Rolling Admissions con un deadline, porque lo que ellos hacen es que tienen una ronda, en ese momento reciben aplicaciones y cierran la plataforma, y todas las aplicaciones que recibieron en el mes o los meses previos la revisan, toman una decisión de a quiénes aceptan, a quiénes no y a quiénes ponen en lista de espera, y vuelven a abrir la aplicación, la plataforma, y vuelven a aceptar aplicaciones, y 2, 3 meses después la vuelven a cerrar y vuelven a hacer el mismo proceso. Entonces, esta es una forma, sobre todo para programas donde tienen muchas aplicaciones, muchos candidatos, en donde el comité de admisiones puede dosificar el trabajo de estar revisando aplicaciones de muchos candidatos. Entonces, por ejemplo, los MBAs generalmente van a tener una primera ronda en septiembre, octubre. Ahí ellos abren sus plataformas en agosto, y en agosto empiezan a recibir aplicaciones. En septiembre, octubre cierran la plataforma, revisan todas las aplicaciones que recibieron hasta ese día. Es un día fijo, a lo mejor el 15 de octubre o el 21 de septiembre. Ese día cierran la plataforma, revisan las aplicaciones que enviaron. Los candidatos vuelven a abrir la plataforma al día siguiente, pero no van a revisar esas aplicaciones hasta que se cumpla la siguiente fecha límite. Que la siguiente fecha límite es generalmente en enero. En enero vuelven a cerrar la plataforma, revisar las aplicaciones que recibieron y volver a mandar decisiones de aceptación, no aceptación o lista de espera. Te puedes estar preguntando si una universidad tiene más de una ronda o más de un deadline y cómo decide o cuál es el porcentaje de aceptación en cada una de estas rondas. Por ejemplo, si una universidad tiene 4 rondas, se acepta 25% en la primera ronda, 25% en la segunda, 25% en la tercera y 25% en la cuarta. Cada universidad decide cómo el porcentaje de personas que va a aceptar en cada una de las rondas, y eso varía de programa a programa, pero en general, la mayoría de las personas postulan en la ronda de enero, ¿no? Entonces, cuando hay más personas postulando, pues hay un mayor porcentaje de personas que van a aceptar. Entonces, generalmente en la primera ronda, el porcentaje de personas que van a aceptar a lo mejor es mayor comparado con el número que postularon, pero igual y no va a ser mayor comparado con el número total de la clase. Entonces, al final, no es difícil saber en cuál de las rondas van a aceptar un mayor de porcentaje de clase, pero en general podríamos decir que como la gran mayoría de las personas postulan en la ronda de enero, que es la segunda ronda para la mayoría de los programas, que esa es en la ronda en donde aceptan al mayor número de personas, al mayor porcentaje de la clase. ¿Cuáles son los beneficios de postular en cada una de estas rondas? Realmente, o cuándo debes de enviar tu postulación. Creo que esa es una pregunta muy válida, pero es una pregunta que no se puede contestar en lo general. Porque si yo me voy a las generalidades, puede ser que esté postulando cuando no estoy bien preparado para enviar una aplicación
aplicación sólida. Y la pregunta correcta es: ¿cuándo estoy yo mejor preparado para ser aceptado? ¿Cuándo tengo mayores posibilidades de conseguir la admisión? Si lo pienso en generalidades, puedo tomar malas decisiones y enviar mi aplicación sin que esté completamente lista. Entonces tienes que pensar que al final de cuentas, no importa las opciones que existan fuera, esas te pueden dar flexibilidad. Lo importante es enviar una buena aplicación. Pero como eres estudiante internacional, hay algo también que debes de tomar en cuenta. Muchos programas ya después de marzo o abril, que sería para entrar al programa en agosto o septiembre de ese mismo año, para entonces ya dieron la gran mayoría de sus lugares. Incluso la gran mayoría de los internacionales ya postularon. Algunos programas incluso como internacional no te dejan postular en ese momento. ¿Por qué? Pues por temas de la visa. Ellos saben que cuando te llega tu carta de admisiones empieza para ti todo un trámite nuevo, que es el conseguir la visa de estudiante para poder entrar al país. Y ese trámite no depende de ti. El tiempo que va a llevar ese trámite no depende de ti, tampoco depende de la universidad, depende de la embajada o el consulado en donde tú vayas a hacerlo y sus tiempos. Entonces, si tú postulas en la ronda pasando marzo o abril, tienes muy pocos meses porque ellos se van a tardar en darte una decisión, y como ellos se van a tardar, tal vez te llega una carta de admisiones por ahí de junio o julio y tú tienes que estar ya en la universidad en agosto o septiembre. Es muy poquito el espacio. Entonces, por eso es que algunos programas no dan la oportunidad de como internacional postules, y muchos internacionales ya no toman la opción de postular en ese momento porque, pues, por esta razón. Lo que significa que si tú eres un internacional y el programa que te interesa está abierto en marzo y abril, pues ya tus posibilidades de entrar también van a ser menores, porque la mayoría de los programas ya completó su clase internacional. Ya decidió a cuáles y cuántos internacionales va a escoger, y eso ya los aceptó para cuando tú postulas. Entonces, si el programa es muy competitivo, pues eso genera que tal vez pierda la oportunidad de entrar simplemente por haber enviado tu aplicación muy tarde. Postular al principio del proceso, postular en la primera ronda, si lo ves como una generalidad, es muy buena idea, porque realmente es cuando la universidad tiene todos sus lugares disponibles. La universidad, ya sea rolling admissions, ya sea con ronda, ya sea como manejen ellos las diferentes etapas o momentos en los que tú puedes postular, pues obviamente al principio del proceso, al principio del ciclo de admisiones, va a haber más lugares. Entonces tú envías la aplicación y eso genera que tengas más posibilidades de entrar simplemente porque hay más lugares. Ese es un buen consejo. Muchas universidades todavía tienen todas sus becas disponibles, por ejemplo, también para otorgar a los candidatos que aceptan y que quieren como atracción de talento ofrecerles una beca. Todo eso está todavía disponible. ¿Cuál es el tema de postular en primera ronda si no estás preparado para ser aceptado en primera ronda? El tema con aplicar en primera ronda es que generalmente las personas que llegan a aplicar en primera ronda y que son aceptadas son personas que tienen muy buen perfil y que llevan muchos meses con anticipación trabajando su aplicación. Entonces, ellos generalmente ya para julio o agosto del año anterior que van a empezar a estudiar ya tienen sus puntajes listos del GMAT o del GRE, llevan preparando su aplicación a lo mejor desde enero de ese año o incluso diciembre, octubre del año anterior. Han preparado mucho su proceso. Si esta es tu situación, si tú llevas varios meses preparando tu aplicación y estás seguro que en primera ronda llegas muy bien posicionado, postula en primera. Es buena idea hacerlo en primera. Pero si tú no estás todavía preparado para enviar esta aplicación, es mejor tener un par de meses más para asegurarte que postulas con el mejor perfil posible a enviar una aplicación, no también por tratar de enviarla al principio, porque generalmente las personas que llegan a la primera ronda son los más competitivos, y entonces tú vas a estar compitiendo contra gente que está muy bien preparada. Y esto es todavía más relevante con el perfil latinoamericano. Un latinoamericano que hace las cosas con tiempo, de entrada te habla de un cierto tipo de latinoamericano que preparó, que es estratégico, que llegó bien a primera ronda. Ese es un tipo de perfil específico. Entonces, si tú no llegaste ahí, no te preocupes, postula en segunda ronda. En segunda ronda es cuando la gran mayoría de las personas postulan, y es cuando hay, incluso en general, sería cuando más perfiles la universidad toma para aceptar. Una cosa son las rondas de admisión y las fechas límites de los programas que te interesan, y otra cosa es qué tengo que hacer y saber para generar una aplicación competitiva.
Vamos a hablar de que si tú tienes 100 días para enviar tu aplicación, si la fecha límite del posgrado que te interesa es en 100 días, ¿qué tengo que hacer y qué tengo que saber para asegurarme que estoy enviando la mejor postulación posible? Lo primero es conocer cuáles son los requisitos de admisión, lo que tú vas a tener que estar enviando, y una vez que los conozcamos vamos a hablar un poco sobre las contingencias o los contratiempos y los errores comunes que puedes generar por cuestión de tiempo para no tener todo lo que necesitas en los 100 días que quedan. Los primeros requisitos son los exámenes estandarizados. Si tú estudiaste en una universidad de habla hispana, si tu universidad no fue de habla inglesa, vas a tener que presentar un certificado de inglés. Las universidades aceptan TOEFL, IELTS y en algunos casos Duolingo. Si quieres conocer más sobre estos exámenes, puedes revisar nuestro blog de scholasticaprep.com o incluso en este podcast hemos hablado de las diferencias de estos exámenes. El otro examen que vas a tener que presentar, y ese es sin importar dónde estudiaste o si eres estudiante internacional, es el GRE o GMAT. Este examen también tiene varias complicaciones. Es un examen que va a evaluar de ti habilidades de razonamiento crítico y comprensión lectora y razonamiento matemático. Lo mismo, si quieres conocer más sobre estos exámenes, puedes visitar nuestro blog o escuchar nuestro podcast. Ahí viene bastante información sobre esos. El otro requisito que tienes que cumplir son las cartas de recomendación. La gran mayoría de los programas te van a pedir 1, 2, a veces 3 o más cartas de recomendación que escriben personas por ti. Tú tienes que subir su información dentro de la plataforma, su correo electrónico, su información de contacto, y la universidad los va a contactar directamente para que ellos suban una carta de recomendación que va a apoyar tu candidatura. El otro requisito son los ensayos de admisión. Muchas veces son un par de preguntas, a veces es un ensayo académico, un ensayo personal. Son ensayos que ayudan al comité de admisiones a entender cuáles son tus objetivos académicos, tus objetivos profesionales, por qué estás escogiendo el programa que estás escogiendo. Y hay otros requisitos, entre ellos los transcripts, se les llama transcript, tira de materias, Cardex. En diferentes lugares y en diferentes universidades lo llaman distinto, pero básicamente es un documento oficial que tu universidad te expide, en donde vienen detallados las clases que has tomado, el año o semestre en el que las llevaste y la calificación de cada una de estas clases, cuándo empezaste a estudiar la licenciatura o la ingeniería y cuándo te graduaste. Y también se incluye un promedio final. Generalmente traen también el promedio final. Este es un documento que debe de venir sellado y firmado por un oficial de tu propia universidad, y debe de estar traducido al inglés. Otros requisitos a veces piden que algunas universidades, algunos programas piden que este transcript no lo envíes tú, sino que lo envíes a una certificadora internacional en donde ellos certifican que tu transcript es verdadero. Esto no es en todos los programas, de hecho yo diría que la mayoría no lo pide, pero si hay programas que lo piden, debes de considerarlo porque esto hace el trámite todavía más tardado. Y otros requisitos a veces para programas muy académicos o doctorados piden un ejemplo de escritura, que puede ser un artículo de tu tesis o un artículo publicado en alguna revista o algo que hayas tú escrito. Debe estar obviamente en inglés, y eso es aparte de los ensayos de admisiones. A veces piden portafolios también así como el ejemplo de escritura. Puede ser que si tú estás postulando programas de diseño, de bellas artes, de fotografía, de cine, hay veces que tienes que subir también un portafolio de tus trabajos y de tus obras. Entonces, generalmente estos son los requisitos que debes de cumplir, y cada uno lleva sus propios tiempos. Entonces es importante que también tomes en cuenta esos tiempos para que realmente en 100 días puedas estar listo para conseguir tener todo bien, de manera que no nada más lo logres enviar, sino sean documentos que te ayuden a que te acepten al programa que quieres. Si te quedan 100 días para la fecha límite, las universidades ya abrieron sus plataformas de postulación. Estas plataformas, cuando tú entras al posgrado, al programa que te interesa, hay un botón donde dice Apply Now. Ese botón, si tú lo oprimes, te va a llevar a una página en donde tienes que crear una cuenta, donde incluyes tu correo y te piden un password, y ahí es donde vas a tener que llenar toda la información, subir todos tus documentos. En esta plataforma, además, vienen preguntas más específicas. Algunas de ellas son personales, como pues tu dirección, el nombre de tus papás. A veces incluso preguntan cosas de ellos,
te preguntan salario, tienes que subir también un CV, entonces también tienes que preparar dentro de los requisitos de admisión un CV específico para postular a los programas. No es el mismo CV que usarías para postular a un trabajo, es un CV pensado en un proceso de admisiones a posgrado. Vas a tener que subir también ahí la información de contacto de tus recomendadores. Es ahí donde la pones para que les manden directamente de la plataforma la universidad a tu recomendador la carta de recomendación que ellos tienen que llenar. Es ahí donde subes tus ensayos de admisión, donde subes tu transcript y subes todos tus otros papeles. Tú puedes abrir la cuenta dentro de la universidad, dentro de la plataforma de la universidad, y lo único que va a pasar en ese momento es que la universidad va a saber de tu intención de postular, pero no es hasta que le das submit, en donde confirmas ya tu postulación, que la universidad ya recibe esos documentos. Entonces, no te preocupes, tú puedes abrir la cuenta desde este momento para saber qué requisitos específicos hay y para que empieces a llenar toda esa información que te van a pedir, para que si alguna no la tienes, la puedas conseguir con tiempo. Todavía tienes 100 días para hacerlo, pero eso sería, creo que, el primer paso que tienes que hacer el día de hoy. Empezar a llenar los datos, abrir la cuenta en tu plataforma. Como te decía, la universidad en este momento solo lo único que vas a ver es tu intención de postular, pero tú no estás todavía postulando. Eso lo vas a hacer hasta que le des submit a tu aplicación, y generalmente también la mayoría de los programas cobran la aplicación. O sea, tú tienes que pagar una cuota por enviarla. A veces va de $30 a $50, a veces va hasta los $100, $120. Entonces, tienes que poner tus datos de tarjeta de crédito, y cuando pagas, realmente es ahí cuando ya estás confirmando. Muchas veces, pues, cuando piensas en el tema del costo, bueno, toma en cuenta que eso es algo que también tienes que, pues, presupuestar para tus aplicaciones, el costo de los exámenes estandarizados. Cuando tú haces el examen estandarizado oficial, ya sea GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, pues este tiene un costo que tienes que pagar para que el TOEFL o el GRE o el GMAT envíen tus resultados a la universidad. También la mayoría de las universidades de las que egresaste van a cobrarte el transcript porque es un documento oficial, no es una copia. Si te dan una copia que no te cobran, incluso puedes pensar que esa no es la que necesitas. La que necesitas generalmente sí la cobran, y muchas veces ellos hacen la traducción al inglés. Si ese es el caso, te van a cobrar un extra por esa traducción en inglés. Si ellos te la dan en español, tienes que llevarlo con un perito traductor, quien va a hacer esa traducción y obviamente te va a cobrar por su trabajo. Entonces, eso sería para lo que tienes que presupuestar en cuestión de los gastos de la aplicación, y eso es por cada universidad. Generalmente, por ejemplo, el transcript solamente lo tienes que traducir una vez al inglés y no vas a generar 10 copias. Solamente con esa copia es la que vas a subir escaneada a la plataforma. Esos son los requisitos de admisión. Y si ves solamente los requisitos, suenan fáciles, ¿no? De cumplir en 100 días. Tengo que sacar mis transcripts, tengo que abrir una cuenta en la plataforma, tengo que pedir cartas de recomendación, tengo que escribir ensayos y hacer un par de exámenes. Ahora, en requisitos o como requisitos suenan como un listado de cosas que tienes que hacer, y es cuestión de hacerlas y ya. ¿Qué es lo que pasa cuando traduces esos requisitos a una realidad? Y creo que aquí también es parte de esos errores comunes de los que quiero hablarte, es porque pues ya llevamos en Escolástica muchos años trabajando con latinoamericanos en este proceso. Entonces, conocemos cuáles son esos errores frecuentes, conocemos qué cosas pueden salir mal, y es bajo esta perspectiva que podemos decirte cuáles son esos errores que puedes llegar a cometer para que los evites, para que de una vez identifiques esos riesgos y que no sean las razones por las que en 100 días no estés listo para postular. Hablemos primero de los errores comunes en los exámenes estandarizados. Primero hablemos de los errores en los certificados de inglés, en la certificación del inglés. ¿Qué es lo que pasa o pudiera llegar a pasarte con estos exámenes? Lo primero es sobreestimar tu nivel de inglés. Pensar que porque tú crees que tienes buen inglés o porque tienes mejor inglés de las personas que conoces alrededor, no haces con tiempo el examen. Dejas
pospones el TOEFL, pospones el IELTS hasta el último momento, pensando, confiándote que te va a ir bien. Muchas veces este es un error, no porque no te vaya a ir bien, sino porque el examen tiene ciertas complicaciones de formato, y no solamente de formato, sino en la manera en la que es aplicado, que pueden hacer o poner en riesgo que salgas bien en el examen por cosas que sean ajenas a tu nivel de inglés verdadero. Por ejemplo, muchos centros del TOEFL o del IELTS no necesariamente cumplen con todos o los mejores estándares de calidad. Vas a llegar al centro y se va a escuchar ruido de afuera, la gente va a estar muy junto a ti, se van a escuchar tecleando, se van a escuchar hablando, porque parte del examen mide tu expresión oral en inglés, y entonces los vas a estar escuchando, y a lo mejor tú estás en la parte de escritura o en la parte de lectura o en la parte de que tienes que escuchar, donde te miden a ti que estás escuchando bien el inglés, y resulta que te va mal en el examen. Entonces ese tipo de cosas no las vas a saber hasta el día que llegas y te sientas enfrente de la computadora en un centro. En otras ocasiones, pues ahora ya hay la opción de hacer el examen en línea, en casa. Esto a resultado del COVID, los exámenes se han adaptado y ahora puedes tú presentar el examen en tu casa. ¿Qué es lo que pasa y qué contratiempos puede haber? Pues se te puede ir a ti el internet, se le puede ir el internet a la persona que te está evaluando, que está examinando, que está cuidándote el día del examen, evaluando que no haya trampas ni nada, o puede ser que tu password no funcione. Hay veces incluso que ha habido casos en donde literalmente el password de la persona, la contraseña de la persona no está funcionando, aunque la contraseña es correcta y no pueden crear otra cuenta. Hay muchas cosas que pueden salir mal, que se pueden totalmente evitar si haces el examen con tiempo. El examen también es un examen de inglés, pero la diferencia entre un puntaje aceptable para la universidad y un puntaje no aceptable puede ser una pregunta. Entonces, si tú estás muy cercano al puntaje mínimo que piden y ese día tuviste una pregunta mal y ya hiciste el examen muy tarde, pues ya no te va a dar tiempo de repetirlo y vas a tener el puntaje abajo de lo que necesitas. Y si solo tienes esos 100 días y la fecha límite es una fecha límite que ya no te permite postular en otro momento, te vas a tener que esperar un año por una pregunta mal en el TOEFL. Entonces, ese tipo de cosas hay que preverlas y hay que trabajarlas, y un error común es justamente no hacerlo con tiempo. Este error también tiene que ver con que hay pocas formas en las que tú puedes saber tu nivel en el examen si no es haciendo el examen oficial. No hay tantos exámenes de práctica que incluyan todo el examen completo, porque el examen te mide la parte de expresión oral y la parte también de expresión escrita. Y esas dos partes necesitas a alguien, no una computadora, que lo revise. Y entonces muchos de los exámenes simulacro que existen gratis o que te dan, que tienen y se incluyen en los libros, no hay forma de medir esta parte. Y eso es 50% del examen. Entonces, tú puedes estar muy bien en la parte de lectura y muy bien en la parte de escuchar inglés, pero eso es solo 50% del examen. No tienes visibilidad de cómo estás en las otras dos áreas. No hacer simulacros y no hacer el examen con tiempo, no tener claridad en cuál es realmente tu nivel en este examen, puede generar un error común que se convierte en la razón por la que acabes sin postular y sin llegar a tiempo a la ronda a la que quieres. En el caso del GRE y GMAT existen muchos errores comunes. Los exámenes son bastante complejos, pero si tienes solamente 100 días para prepararte, creo que uno de los primeros errores es no escoger el examen en el que te va a ir mejor en el tiempo que tienes. Esto es sobre todo si tienes la opción entre uno y otro. Si no tienes la opción, pues es examen, pero muchos programas, sobre todo MBAs, te dan la opción del GMAT y del GRE. Si solo tienes 100 días, te tienes que asegurar que desde el día 1 estás estudiando para el examen que más te conviene. Hay muchos otros errores, muchos tienen que ver con la estrategia, el método de estudio, con la perspectiva y la manera en la que te acercas a un examen como estos, con el hecho de hablar español. En el episodio 7, que es el anterior a este, ahondamos más en este tema, pero en este momento es solo que sepas que en 100 días que tienes no puedes cometer ninguno de los errores. Te tienes que asegurar que tienes una estrategia y un método que te ayude a sacar el examen rápido y que además estás estudiando para el examen que realmente te va a ir mejor en el menor tiempo posible. En el caso del transcript,
este es un documento que tu universidad te va a expedir. Por lo tanto, el error común es no pedirlo con tiempo. Tú no sabes los tiempos de la universidad. Muchas universidades se llevan bastantes semanas en darte el documento oficial. Y además, con el COVID, con la pandemia, esto se vuelve todavía más impredecible. Muchas universidades no están abriendo las oficinas al 100% y entonces la oficina donde se expiden estos documentos igual y está cerrada, nadie contesta en el teléfono. Tienes que hacer 3 veces el esfuerzo para conseguir ese documento oficial. Además, pues las universidades pues se rigen también con las medidas sanitarias que los países están imponiendo. Entonces puede ser que el día de hoy sí esté abierta la oficina, pero si te esperas 3 semanas, en 3 semanas ya no va a estar abierta y nadie te va a contestar el teléfono para enviarte el transcript. El documento no expira. Entonces, si tú sabes que te quieres ir de posgrado en algún momento de tu vida, lo mejor que puedes hacer es de una vez tener un transcript oficial traducido en inglés para cuando lo necesites lo puedas utilizar sin ningún contratiempo. Otros requisitos son las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación son uno de los aspectos más importantes de tu aplicación. Yo diría que tienen el mismo papel, incluso un papel en algunos casos para ciertos perfiles más importante que los ensayos y lo demás. Las cartas de recomendación son la perspectiva de alguien que te conoce bien y que realmente está apoyando tu proceso y está hablándole de lo maravilloso que eres al comité de admisiones. El proceso para escoger recomendadores, para entrenar a tus recomendadores, para asegurarte que su carta es la carta que más te va a ayudar y está a tiempo, es un proceso que lleva tiempo, que lo tienes que hacer también considerando que no son tus tiempos, es el tiempo de tu recomendador el que importa. ¿Cuál es un error común cuando alguien va a postular en 100 días y sobre todo cuando estos 100 días se atraviesan Navidad y Año Nuevo? Pues que se atraviesa Navidad y Año Nuevo, que son las vacaciones de tus recomendadores. Si tú te esperas, si tú vas a postular un programa que tiene fecha límite a principios de enero y tú estás pensando que tienes de aquí a principios de enero para tener todo listo y no te das cuenta que a partir del 16 de diciembre muchos recomendadores ya no van a estar pensando en tu carta de recomendación, van a estar pensando en sus vacaciones. Al final puedes quedarte sin tener esa parte crucial de tu aplicación a tiempo y por lo tanto enviar una aplicación con un recomendador que era tu opción C, pero fue el único que encontraste que estaba disponible el 30 de diciembre o al final, pues tener que posponer tu aplicación para postular en otro año. Los recomendadores, al final, parte de lo que ellos te están haciendo un favor a ti. Por lo tanto, y tú quieres y entiendes que es un favor para ti, es un honor que ellos te escriban una carta de recomendación. Para poder mantener esa misma sentimiento, que ellos se sientan que están siendo involucrados en tu proceso, pero que tú estás respetándolos a ellos también, no los puedes estar presionando. Al final puede ser que ellos terminen escribiendo una carta a medias o una mala carta porque los estabas presione y tú les diste solo 10 días para escribir la carta, ¿no? Entonces, haz con tiempo tu proceso, asegúrate de tomarlos en cuenta. Si tienes 100 días, toma en cuenta qué días de esos 100 son días de vacaciones, para asegurarte que eso lo restas de tus días realmente en los que vas a poder trabajar en las cartas de recomendación con ellos. El otro requisito, que es el requisito que más importa, pero además es el que generalmente se utiliza menos tiempo para hacer, es el de los ensayos de admisión. Muchas personas creen que un ensayo de admisión se puede escribir en un fin de semana. Sí, se puede escribir un ensayo de admisión, probablemente va a ser un mal ensayo de admisión. Y muchos incluso no revisan las preguntas con tiempo. Si te quedan 100 días, no quiere decir que vas a empezar hoy a escribir tus ensayos de admisión. Lo que tiene que decir es que el día de hoy tienes que revisar cuáles son las preguntas que vas a tener que contestar en tus ensayos de admisión para empezar a reflexionarlas. Los ensayos es algo que escribes un día, dejas reposar, regresas al día siguiente, los dejas reposar, hablas con 3-4 personas sobre tus objetivos, sobre cómo estás haciendo el vínculo entre lo que eres hoy y lo que quieres ser mañana, cómo estás probando tus diferenciadores y vuelves a regresar a tus ensayos y los vuelves a dejar. Al final del día también va a haber esta conversación que hemos hablado en otros episodios entre tus diferentes requisitos y parte de lo que une esos requisitos es justamente el ensayo de admisión. Entonces es un documento que no debes de escribir en un fin de semana, es un documento que requiere de ti realmente mucha reflexión, mucho trabajo
mucho trabajo de reflexión, pero también mucho trabajo de edición. Al final no quieres ser de las personas, porque ese es un error común incluso, que envió sin querer el ensayo de admisión para una universidad a la otra universidad porque estaba tan presionado 15 minutos antes de que fuera la fecha límite y se equivocó en enviar documentos. Los ensayos tienes tiempo, eso depende 100% de ti, eso es algo que escribes tú, pero pues tienes que hacer toda esta autorreflexión para escribir unos ensayos que realmente sean convincentes y le permite al comité de admisiones conocerte mejor y convencerte de que tú eres la persona que deben de aceptar. Ya hablamos de los requisitos y algunos de los errores comunes. Si esto funciona, en 100 días tú vas a estar perfectamente listo para mandar una muy buena aplicación y conseguir la admisión a los programas que quieres. De hecho, si tú quieres ayuda escolástica, si quieres que trabajemos contigo tu proceso completo, que te ayudamos a ver cómo conseguir estar listo en este tiempo que tienes, te recomiendo que visites nuestra página. De hecho, hay una reunión que es una reunión directamente conmigo para ver tu caso y definir cómo aprovechar mejor estos 100 días que te quedan para conseguir tener todo listo. Yo creo que varios de los valores de escolástica pues sí tiene que ver con la perspectiva, con entender los diferenciadores. Un diferenciador, como hemos hablado, no es solamente una fortaleza, es una fortaleza diferenciada y eso te da el contexto y la perspectiva. Pero otro de los valores es que este proceso nosotros lo hemos hecho cientos, miles de veces. Entonces conocemos qué tienes que hacer, conocemos qué cosas te puedes enfrentar en el camino, conocemos cuáles son esas contingencias y eso a ti te permite evitar caer en errores y que en el tiempo que tengas lo puedas hacer bien. Pero, ¿qué pasa si pasaron estos 100 días y no estás listo, no te sientes listo para postular? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que debes de hacer? Pues creo que primero hay que evaluar realmente si estás o no estás listo. Porque así como hay personas que suelen ser muy optimistas y que realmente piensan, no, sí está bien, sí está listo y envían lo que sea, hay otras que suelen ser muy perfeccionistas y a lo mejor la aplicación está muy bien, pero le siguen viendo cosas, la quieren seguir corrigiendo y muchas veces cuando la sobrecorriges empieza a ser, en lugar de una mejor aplicación, una peor aplicación. Por ejemplo, los ensayos, ¿no? Se tiene que notar tu voz, se tiene que notar auténtico, se tiene que notar esa pasión por los temas que te interesan. Y si los editas y los editas y los editas, se acaban viendo acartonados. Entonces también llega un punto en donde tienes que decir, esta es mi aplicación y así está muy bien. Ahora, ¿cómo saber eso, no? Creo que ahí, pues bueno, creo que es bueno tener a alguien que te dé esa perspectiva. Pero si tú ves, por ejemplo, que no estás alcanzando los puntajes que quieres o que necesitas para postular a los programas que te interesan, pues tienes dos opciones. Puedes enviar tu aplicación con esos puntajes, puedes escoger universidades que no pidan puntajes tan competitivos o puedes posponer un año más. ¿Qué decidir? ¿Qué debes de hacer? Bueno, creo que tiene que ver otra vez con tu perfil, con tus objetivos profesionales. Hay veces que, y esto lo hablamos en el episodio 1, que uno selecciona universidades de una forma extrínseca y no intrínseca, ¿no? Realmente no está pensando en qué es lo que me va a servir más a mí para lo que quiero. Está pensando en cuáles son los top 5 MBAs y es uno de esos, ¿no? Entonces, al final también es ver si realmente estás escogiendo bien los programas, o si hay otras opciones que pidan un puntaje no tan competitivo, pero que te ayuden a alcanzar lo que quieres. Ese es un camino. El otro camino puede ser que sí te convenga posponer, pero la decisión de posponer nunca debe de ser solamente por un puntaje, porque el problema es que el siguiente año vas a ser el mismo candidato con lo mismo, pero a lo mejor tienes un mejor puntaje, pero si no cambió nada más de tu perfil y solamente eres un año mayor, eso también tiene un costo. Y entonces puede ser que no te convenga posponer un año más tu aplicación, sino revisar qué tienes que hacer, a lo mejor ajustar algo de los puntajes o decidir como qué otros programas pueden estar abiertos para mí. Ahora igual también con la pandemia, pues hubo programas que están incluso aceptando gente sin puntajes del examen. En el episodio anterior hablamos un poco más de este tema y sobre para qué tipo de perfiles les conviene no enviar un puntaje del examen. Y en la página escolástica en el blog viene más información sobre esto. Pero al final del día no necesariamente es la mejor decisión posponer. A veces puede ser que te preguntes, bueno, sí tengo 100 días,
pero mi intención era postular en primera ronda y ya no conseguí llegar a primera ronda, ahora en septiembre o octubre. Entonces, si me conviene postular en segunda ronda o no, porque yo he escuchado que en primera ronda es donde hay más lugares, donde más me conviene aplicar. Ya dijimos que no necesariamente en primera ronda suelen postular las personas más competitivas, los perfiles más competitivos. No necesariamente es que sea más fácil la primera ronda. La otra es que el tema de las becas, ¿no? Que digas, bueno, no llegué a primera ronda, pero realmente necesito una beca para poderme ir, postulo o no postulo en segunda ronda. Creo que hay muchos programas que todavía tienen becas en segunda ronda, entonces no necesariamente quiere decir que porque postulaste en segunda ronda no vas a tener acceso a una beca. Algunos programas sí especifican que si no postulas para tal fecha, entonces ya no vas a ser elegible para becas. En ese caso, si tú de verdad necesitas esa beca, pues tal y tu perfil aguanta que te esperes un año más, puede ser que sea buena decisión esperarte, pero son decisiones muy específicas y que no pueden tomarse en generalidades. Y finalmente, para yo poderte dar un consejo a ti en específico, qué es lo que te conviene, tendría que entender más de tu perfil y conocer más cuáles son tus prioridades, tus intereses, los programas que quieres, tu edad incluso y tus logros profesionales hasta el día de hoy. Y para eso está la reunión Tryout, la reunión de Escolástica, para aprender y entender esas partes que te pueden estar preocupando a ti de tu proceso y que te pueden ayudar a hacerlo mucho más estratégico. Pues en este episodio hablamos sobre cuáles son los requisitos en función de las contingencias de tiempo que puedes llegar a tener para postular en un número límite de días, que sería en este caso en el universo de estos 100 días o en el marco de estos 100 días. Espero que este episodio te haya servido para entender un poco más el proceso de admisiones. También en función de que al final del día una cosa es cuando lo tienes como un listado que se ve muy fácil y que lo puedes seguir y que incluso puedes hacer un cronograma y decidir a través de este cronograma cuánto tiempo le vas a dedicar. Y que al final del día, cuando ya lo estás haciendo en la vida real, surgen muchas contingencias. Incluso te diría que como está todavía la pandemia, tienes que tomar en cuenta otras contingencias que tal vez en años anteriores no complicaban tanto el proceso. Como por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, hubo algunos estudiantes que tenían muy pronto su examen y ya tenían todo listo para hacer el examen en la fecha que lo querían hacer, para llegar bien con tiempo a entregar todo, y se enfermaban de COVID y entonces no podían presentar el examen. O incluso sus recomendadores, que ya no podían encontrar recomendador o no se atrevían a pedirles en ese momento una carta de recomendación, porque pues obviamente si el recomendador está enfermo, pues no es lo más ideal que estés tú presionándolo con la carta, ¿no? Entonces este tipo de cosas pueden seguir pasando este año. Si tienes 100 días y estás postulando en pandemia, toma en cuenta que la pandemia puede también atrasar o crear contingencias adicionales. Por lo tanto, tienes que cuidar muy bien cada día que tengas y no posponer para mañana lo que puedes hacer hoy. Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste y encontraste útil, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.